Para ayudarme de mis recuerdos, yo he traído una serie de objetos, como son el chaleco y la gorra que se ponían los mini bibliotecarios, en este caso a zona roja, un folleto que venía dentro de la carpeta de formación de usuarios donde explica la clasificación decimal universal, la CDU, y un folleto para los niños para que entiendan la clasificación. Y luego el ordenador, que era lo que más nos llamó la atención cuando veníamos a la biblioteca la primera vez, puesto que era un gran desconocido. Bueno, pues cuando hemos hecho la biblioteca humana, recuerdo que yo era el número 5 en la mesa, entonces hice un buen despliegue, puse todos los carteles de todos los cuentacuentos que han pasado por la fundación, incluso hicimos un juego, con un come-cocos pusimos los números en números dentro, entonces la persona que venía a verlo le hacíamos usarlo y escogía un número. Y cada uno de estos números quería decir si a ella le suponía el hecho de escuchar un cuento, pues si era suspense, amor, fantasía, ilusión, pasiones, evasión, alegría, emoción. Y claro, si por ejemplo ella decía el 8 y yo tenía puesto en el 8 emoción, pues hablábamos de lo que realmente en un cuentacuentos puede abarcar la palabra emoción. O, por ejemplo, pasiones o fantasía. La mejor de todas fue fantasía, porque creo que fue la que más se usó, la que todo el mundo acabó diciendo como base fundamental, ¿no? Como si en el cuentacuentos lo que más atrae a la gente es la fantasía. En la biblioteca humana conté mi experiencia en Territorio ebook hablando y elegí estos varios objetos. Esto es una foto de Sheila y Pablo, los cantantes. Elegí una piedra dura, rugosa, pues como es pesada, pues como es el libro de Niños Feroces, de Lorenzo Silva. Elegí también la cámara del reportero, el mercenario de la palabra. También escogí el menú de la cena, pues todo se realizó durante la cena. El libro que nos regaló Lorenzo Silva, El misterio de la voz. Y traje también el libro que era de Lorenzo Silva, Niños Feroces. También traje el micrófono de Sheila y los tweets que se realizaron aquella noche, que escribimos expresando nuestros sentimientos. Aquí tenemos el libro de Wally, con todas sus páginas, el primero. Una foto de todos nosotros en el templete. Y estas, que son mis cartas de las amistades que fueron creadas durante ese verano y que todavía no se pierden. He creado esta margarita como un juego que lleva 6 pétalos y en cada pétalo hay una palabra o una frase que me recuerda sobre los años que pasé en la escuela de música con mis hijos. El juego consiste en extraer, la persona que estaba conmigo, que hacía de lector, cogía un pétalo y según la frase o palabra que hubiera en ese pétalo, empezaba yo a contarle luego las sensaciones que tenía. El material que utilicé para la biblioteca humana fue este iPad, en el cual pues, venían las fotos de un torneo de ajedrez y del curso de ajedrez que impartimos Mundi y yo, porque la verdad es que Mundi estuvo conmigo todos los días enseñándome a cada instante lo que es la pedagogía del ajedrez. Y en este iPad pues, había pues, diferentes fotos de un torneo que hicimos para finalizar todo esto lo hablé con la gente que vino. El reloj de ajedrez, que me gustaba que estuviera porque es una de las piezas fundamentales para los torneos, en los que marca el mismo tiempo para todos los jugadores, y bueno, lo que es el tablero de ajedrez con sus 32 piezas, sus 64 escaques, y bueno, propuse pues lo que es una batalla de peones, en la cual cada uno de los contrincantes pues dispone de 8 peones y tiene que conseguir que el peón avance hasta el fondo. De esta manera, pues todo el mundo que pasó por la biblioteca humana, pues por lo menos supo lo que es el manejo del peón, que es quizás una de las piezas pues, más importantes de este juego. Me llevé este libro de la Fundación, y que se titula Estudios sobre actitudes y demandas culturales de una comarca de Castilla, que esto era la base para la creación de un centro de animación cultural de Peñaranda de Bracamonte.
porque para hacer esto fue donde participé, he dicho, como encuesta, ayudando a aquella encuesta que nos mandaron. Después hice, para demostrar esto y que se viera ilustrativamente, pues preparé este árbol, donde se ve desde donde estaba el edificio antiguo, donde estaba un colegio, el Colegio San Miguel, la biblioteca municipal y los juzgados, y después como a lo que está actualmente. Bueno, pues en esto también me gusta resaltar donde se vio desde el primer momento, donde se veía desde el primer momento la perfección y la exigencia que tenía don Germán con las obras que él realizaba, ya que un amigo mío que trabajó aquí como oficial me decía que la consigna que tenían no era la del avance, sino la de la perfección. En el resto de fotografías, pues quería plasmar lo que aquello, cómo se realizó, cómo fue de verdad, cómo pasó lo que en un principio yo me dudaba de qué podía ser aquello, y en estas fotografías vemos cómo en diferentes actividades la cantidad de usuarios que han pasado por el centro. En la Biblioteca Humana, pues mientras yo contaba a la gente mi recuerdo, pues a la vez iba dibujando un dibujo y también iba añadiendo en el dibujo unas características que tenía la persona. Por ejemplo, si tenía un collar, pues yo la añadía para que la persona se sintiera identificada y que le hiciera más agradable el dibujo y el recuerdo que le permanezca durante más tiempo. Y al final pues le hacía una dedicatoria y se le entregaba. Bueno, pues para apoyar mi conversación sobre el teatro, pues utilicé una serie de fotografías de la obra en concreto de la que hablé y de los actores que mencioné. Entonces, bueno, pues para centrar la conversación empecé con una foto, una panorámica del teatro para la gente que no lo conoce, y luego pues esta foto, por ejemplo, corresponde a esa representación, las dos actrices con las que comenté que tuvimos luego pues unas conversaciones, una relación con ella de aquí, la de la derecha, pues algo más larga por la amistad que surgió. Este es el cartel de la obra que se representó, Ataque Verbal, dirigida, bueno, que no lo comenté antes, por Miguel Muñoz, al que también conocía de mi época universitaria, y fotografías, pues bueno, esta es una de las actrices, estos son dos actores porque la obra tenía varios sketches, otra foto de la misma actriz, un artículo periodístico hablando de la obra que se representó aquí, basada en la obra de Elvira Lindo, una foto del Hotel Bracamonte para la gente que también no lo conozca, por centrar la conversación que mantuvimos. Ana Torrent, que fue una de las chicas que bueno, a raíz de esa amistad con la actriz de Ataque Verbal, pues también conocí. José Sacristán, con el que pues también hablamos cuando vino a hacer la obra de teatro. Maribel Ripoll, que es una de las actrices de esa obra. Paco Tous, al que he mencionado también, y por último, pues bueno, José Sancho también. Los materiales que yo he empleado son materiales relacionados lógicamente con la música, y con la música concretamente dentro o a través de la Fundación. Hay una sucesión de imágenes que se van proyectando en la tablet de espectáculos musicales que han tenido lugar desde la inauguración de la Fundación. Hay algunos discos, está el disco de la Big Band, porque la escuela creo que es muy importante porque es lo que queda de la música. Hay una pequeña guía de cómo ir a un concierto con un cierto conocimiento de causa que yo escribí e ilustró Casas, y después 3 carpetas en la que se explica qué música se escuchó, hay un guión, dónde se pudo escuchar esa música,
quién vino a interpretarla, una relación más o menos exhaustiva, y finalmente una carpeta sorpresa sobre un hipotético proyecto de montaje de una ópera a partir de una ficha en la que constaba la existencia en la biblioteca antigua de una partitura de una ópera en alemán y el descubrimiento de que la razón por la que probablemente esa partitura estaba en la biblioteca, en la antigua biblioteca, es porque el primer acto se desarrolla en Peñaranda, un lugar a medio camino entre Salamanca y Madrid. Una ópera que se llama Los Tres Pintos y que es de von Weber y Gustav Mahler. Unos posibles contactos con los conservatorios de Salamanca, con cantantes, etcétera, para intentar montar esa ópera en Peñaranda, y la realidad pudo más que los deseos y no fue posible. Yo utilicé el juego del memory, ilustrado con ratoncitos de biblioteca, entonces jugaba con los lectores y utilicé el ratón de biblioteca, un dibujo que hizo Raúl Casas y que aparecía en todas las portadas de la revista. Por ejemplo, este ratoncito fue de una actividad que se llamaba Coser y Cantar, y este estaba en la portada de la revista en la que participamos mi hijo, Pablo, y yo. Luego, una vez que habíamos jugado, pues ya les daba a conocer lo que era el ratón de biblioteca y les traje los números en los que habíamos participado, porque los guardamos con mucha ilusión en casa. Y nada, yo creo que sí que les gustó, porque además fue una forma entretenida de explicárselo. Yo participé en la Biblioteca Humana y mi introducción para hablar con las personas que fueron dirigidas a mí fue con este libro, que se llama Selma, la historia de una oveja, con unas ilustraciones preciosas, una moraleja como todo buen cuento debe tener, y yo creo que gustó el libro, gustaron las ilustraciones que yo les enseñé, les expliqué quién era la autora, les conté el cuento, vamos, se le leí, y yo creo que sí que acertamos con esta introducción, fue bonito. Mi material fue un álbum en el que yo expongo, pues claro, la foto de Juana la Loca y luego fotos de esa excursión que a mí me gustó tanto, que me marcó, y entonces cuando yo estoy hablando con ellos, pues enseño dónde estuvimos, que estuvimos en Tordesillas, y entonces son unas fotos de aquel día. Pasando, ya te digo, por Tordesillas, luego estuvimos comiendo en Madrigal, estuvimos viendo dónde estuvo Isabel, y entonces, pues bueno, es como yo introduzco esta conversación con ellos y voy enseñando pues cómo transcurrió ese día en la excursión, que para mí, pues lo vuelvo a decir, a mí me encantó. También recuerdo que nos hizo un día muy bonito y estuvimos todas juntas. Y luego termino pues con la foto de mis compañeras de ese día que estuvimos todas en la excursión. Pues yo no requerí de mucho material, apenas tan solo con el iPad, en el que les mostré unas fotografías de aquellas quedadas tuiteras y un poco los tweets que enviamos. Y también jugamos un poquito con el hecho de regalarles unos kikos, nada más de comenzar, que les sorprendió bastante, y luego ya les expliqué por qué era el hecho de regalárselo los kikos, que era un poco pues, que en aquellas quedadas nocturnas pues tuvimos ganchitos y panchitos y entonces lo quisimos recordar de esa manera.